Mi prometida se acastó con mi hermano y mi madre los defendió. 20 años después me exige lo peor. Soy un desgraciado. Necesito ayuda porque esto es lo más insólito. Mi madre quiere que cuide sus nietos, los hijos de mi hermano Simón, porque su esposa falleció cuando sabe bien que no quiero y me acusa de egoísta y resentido cuando ella sabe bien porque no quiero. Para contextualizar, hace más de 20 años, por allá del 2001 pensaba casarme con quien ese entonces era el amor de mi vida, Sara, con la que llevaba más de 3 años de relación. Teníamos una gran fiesta preparada y hermosa luna de miel en Alemania. Todo eso hasta que a 4 meses de la boda me llamó junto a madre para conversar y en esa charla estaba mi hermano Simón. Me contó que no podía ocultar más sus sentimientos y me confesó que por meses tuvieron una aventura, la cual era hora de decirme porque decidieron junto a mi madre que la boda que era programada Sara y yo sería con Simón y que mi madre apoyaba, donde incluso decía que como hombre maduro, debía entenderlo y aceptar esta situación, a lo que decidí irme de esa casa para nunca volver. Mi padre, al estar de viaje, no sabía, pero una vez enterado rechazó esta unión, a lo que mi madre lo acusó de egoísta por no querer ver la felicidad de su hijo. Yo, a 2 semanas de la boda, aún destrozado, dije que no iba a asistir y mi madre me dijo que pensara lo que dirían en la multitud por no asistir al compromiso de mi hermano, y le dije que no me importaba, a lo que me gritó diciendo que si seguía de inmaduro me iba a excluir de su vida para siempre, a lo que decidí tirar la mesa a la cual estábamos comiendo y me fui. No asistí al compromiso por obvias razones y mi padre, si bien se negó, mi madre lo amenazó con que si me apoyaba su matrimonio se acabaría, así que tuvo que ir a ver él como mi prometida se iba al altar con mi hermano. Tras 4 meses me enteré que estaban esperando un bebé, a lo que mi madre decidió celebrar que sería abuela. Yo a estas alturas sabía que mi madre le daba igual lo que me pasara, así que decidí contactarme con un amigo de la escuela y me dijo que me podría recibir un tiempo en Alemania, a lo que decidí irme. El día que me fui a despedir tuve que ver en toallas a mi hermano con su ahora esposa y mi madre me decía que ya estaba siendo muy infantil al irme por negarme a ver a mi hermano feliz, a lo que decidí ignorarlos y dar rumbo a mi nueva vida en Alemania. A mediados del 2002, en esos momentos seguía sufriendo y llorando en las noches por todo lo sucedido. Mi amigo me consoló, pero cada mes llamaba a mi mamá solo para preguntar cuándo volvería y diciéndome que ya había nacido mi sobrino y que merecía conocer a su tío, enviándome fotos de Sara con Simón. Tras tanto decidí tratar de desvivirme, pero mi amigo no me permitió. Justo al día siguiente estaba con la psicóloga, la cual se llama Anastasio, una hermosa chica ucraniana que desde el día 1 hicimos una especie de clic. Conté mis traumas, mi vida desde que nací, cómo estuve con Sara y la situación con Simón. Ella me dijo que debía estar calmado y que quizás, solo quizás, si mejoraba todo podría quizás a conocer gente y hasta abrir de nuevo mi corazón. Le hice caso y por los siguientes 3 años nuestra relación fue exclusiva profesionalidad entre paciente y psicóloga, hasta que decidí invitarla a salir para agradecer todo lo hecho por mí, y le confesé que tenis una sensación con ella y me dijo que solo fuéramos amigos, aunque tras más de 6 meses convenció en salir conmigo y todo fue como espuma. En los siguientes años fortalecimos amistad, vivimos juntos y nos hicimos novios, hasta que decidí proponerle matrimonio y aceptó. Ese día fui el hombre más feliz. Estaba por allá del 2008, o sea 7 años después de la traición de mi prometida con Simón, y ahora estaba a meses de casarme. La vida me daba una segunda oportunidad, aunque mi madre por obvias razones no lo iba a permitir tan fácilmente junto a Simón. Con Anastasio estábamos felices programando nuestro compromiso, el cual sería en su ciudad natal, ya que estaba toda su familia ahí, la cual desde el día 1 me quiso como el hijo que nunca tuvieron, ya que Anastasio solo tiene hermanas. Sabían mi situación y apoyaban nuestra relación. Decidí mantener todo en secreto hasta que llegó la hora de dar la lista de invitados. Ella sabía perfecto de mi hermano y mi madre, pero cuando preguntó por mi padre me pareció correcto su idea de incluirlo. Mi papá siempre rechazó la relación de Simón con Sara, más aún por lo que hizo. Solamente cuida a su nieto porque mi madre dice que los abuelos siempre cuidan a sus nietos, así que decidí invitar a mi padre con vuelo incluido para que viajara con todas las comodidades posibles y me dijo: te felicito, hijo, ya estás en camino a la felicidad. Lamentablemente esa felicidad no duraría mucho. 3 días después mi madre me llamó preguntando cómo es posible que a estas alturas ni ella con Simón recibieran una
invitación a mi compromiso y le respondí que el invitado era mi padre, a lo que ella empezó con el discurso de la familia y que era un resentido con Simon, justificando que lo que hizo no fue tan grave. Le recordé que esa ridiculez que hizo Simon fue acostarse con mi prometida por meses, casarse con ella, hacerme creer que era normal y para peor tener un hijo, y dije que no estaba invitada, a lo que colgué. Horas después llamó Simon por la misma pregunta: hermano, ¿mi invitación? A lo que furioso le dije todo lo que tenía guardado, a lo que me provocó diciendo: ¿todavía amas a Sara? ¿Seguro te casas con Anastasio por no estar solo? A lo que dije que con eso olvidara por completo conocer mi esposa, diciendo que no arriesgaría a que se revuelque con ella en mi cama. Lamentablemente su hijo pequeño Derek, de 5 años, sin saber por qué le decían a su papá un monstruo, se puso a llorar, a lo que furioso junto a Sara me empezaron a insultar. No escuché el concierto entero porque corté la llamada y mi mamá después llamó diciendo que su pobre nieto estaba mal y que si quería al menos una estabilidad familiar, debía hacer una disculpa cuando me haría, y preguntando cuándo Simon haría eso conmigo, y ella solo me dijo que era un desgraciado y me colgó. A 2 semanas de mi boda mi padre me dijo que por temas personales no podría asistir. Lo siento, hijo, créeme que quería estar en tu gran día, pero mis problemas no lo permiten. Lo lamento. En ese instante lloré porque mi padre no estaría. El día más especial de mi vida, pero la familia de Anastasio prometió que nunca me dejarían solos. Llegó el gran día y hora de lo que esperaba. Ver llegar a Anastasio como un ángel caído del cielo con su vestido blanco me hizo entender que no importa cuántas veces te caigas, o cuánto daño te hagan, solo espera tu momento. Cuando le di el tan esperado beso me dijo: ahora soy tuya ante Dios. Algunos familiares míos fueron, aunque fue difícil por los recursos, aunque con su presencia era feliz, y subí una foto poniendo: la familia que te quiere siempre estará. Lo que mi madre comentó con indiferencia, que como estaba feliz sin ellos, decidí dejarlo pasar. 2 años después, en el verano de 2010, mi padre me llamó diciendo: hijo, estaré en Portugal estas semanas por si quieres verme. Decidí ir de vacaciones a Lisboa y llevar a Anastasio con nuestra hija Alina, que tenía apenas 1 año de nacida. Cuando vi a mi papá lloré de felicidad. Llevaba 9 años sin verlo. Pasamos increíbles días y el verlo con su nieta lo hacía más feliz. Lamentablemente, cuando tenía que irse me contó una dura verdad donde me explicó la ausencia de mi boda. Perdóname no asistir, pero tu mamá se enfureció tras ver a Derek llorar por lo que dijiste de Simon. Le dije que me daba igual e iría a tu boda. Estaba empacando cuando me dijo que si iba a Ucrania a verte al volver estarían los papeles de divorcio esperándome. Lo lamento, hijo. No podía creer lo que escuchaba y más desprecio tenía de mi madre. Defendió a mi hermano por lo que hizo y me dijo resentido por no aceptar verlo feliz, pero cuando iba a casarme prácticamente secuestró a mi padre para que se perdiera el día más feliz de mi vida. Me pidió perdón y nos compró regalos para Alina y mi esposa. Durante los siguientes 13 años pasé viajando por Europa y tuve 2 hijas más: Nastia, que tienen 11 años, y Polina, que tiene 7. Alina tiene ya casi 15 años. Con Anastasio estamos esperando nuestra 4 bebé, que si Dios quiere nacerá esta primavera sano. En cuanto su familia me siguió aceptando y creció la confianza al punto de hacerme parte del gran negocio familiar, por lo que mis ingresos crecieron. Anastasio abrió una clínica de salud mental y la verdad le va bastante bien. Ella sabe mis traumas y a veces me los calma con besos y abrazos. Incluso por temas ella ha propuesto siempre ADN para las niñas cuando nacieron y, gracias a Dios, sí, las 3 son mías. Todo iba bien hasta que en octubre del año pasado me llegó una llamada súper incómoda. Era mi madre y llegó su pedido. Tan pronto respondí y escuché su voz, quería colgar y bloquear el número, pero me dijo que mi padre estaba un poco enfermo y quizás sería su hora al tener 77 años. Yo, con solo escuchar que quizás sería la última vez que sabría de mi padre, decidí viajar de regreso a mi ciudad. Mis hijas estaban emocionadas, aunque no tanto por parte de mi esposa y yo. Cuando llegué vi a mi padre en cama de hospital y me dijeron que debía operarse y que necesitaba un donante. Decidí ser ese donante y gracias a Dios, la operación salió excelente. Una vez lo dejé en casa hablamos y nos pusimos al día. Me enteré que Simon falleció en la pandemia debido al COVID a mediados de 2020 y que Anastasio siguió ese camino en el 2023 por un cáncer terminal, que desde ese entonces mis padres han cuidado a sus 5 hijos: Derek, que tiene 20, Sofía Jr., que tiene 17, Simon Jr., que tiene 13, Javiera de 9 y la última llamada Valeria, que apenas era una niña de 6 años. Tras algunos días mi madre me llamó a la cocina. Partió
diciéndome que le dolía no haber conocido ante sus nietas hasta que me empezó a manipular con el discurso de siempre, sabes que estoy vieja y me queda poco, le dije que fuera al grano y me dijo que lo que deseaba. Quería que cuidara a sus niños pequeños y mantuviera a su nieto mayor porque desde la muerte de su mamá era un alcohólico y no aportaba en nada. No podía creer lo que escuchaba. Tras más de 20 años tuve una conversación con ella, no para pedir disculpas ni demostrar arrepentimiento, solo quería decirme que como mi hermano y su esposa ya no estaba debía hacerme cargo de sus hijos diciéndome que si no lo hacía se irían a un orfanato y sería doloroso. Tan pronto terminé de hablar me fui con mi esposa y le conté lo sucedido a lo que por supuesto ella se negó. Los días posteriores siguió con eso hasta que me dejó en paz, solo me pidió si podía dejarle con mis hijas unos días y conocer a su abuela, a regañadientes acepté ya que mi esposa me convenció que ellas merecían conocer a su abuela, las dejé una semana con ella mientras salía con mis familiares, mis tíos y primos estaban felices en el hombre que me convertí y estaban fascinados con la forma de ser de Anastasio, es la mujer perfecta y la amo con mi corazón, lamentablemente mi madre tenía que arruinar todos estos momentos. Tras la semana con mis hijas ellas me preguntaron cosas de mi pasado y por qué era egoísta con su tío Simón, furioso llamé a mi madre por todo lo que dijo y mencionó que era mi castigo por haber sido injusto con Simón tantos años, según ella él buscó sus últimos años tratar de comunicarse y perdonarme cuando nunca recibí ningún correo, ninguna carta o llamada para tratar de arreglar las cosas, sin embargo solo recibía llamados para fiestas de mis sobrinos y de aniversario. Tras eso sabía que no podía dejarlo así, debía devolver ese favorito, y buscando cobre encontré oro. Por fiestas iban a ver a Simón con Sara y mi madre me exigió que hiciera un discurso sobre Simón frente a sus hijos por las apariencias porque para ella tras años lejos de casa sería buena idea que hiciera un discurso sobre mi hermano y cuñada fallecida a lo que decidí recopilar los momentos destacados de la vida de Simón, así que llegó el gran día donde estaban mis padres, tíos, la familia de Sofía, sus hijos y sin contar mi familia. Llegó la hora del discurso y mi madre ya se veía contenta por pensar que había triunfado pero lo que dije los dejo helados. Querido hermano, a 4 años de tu partida aún te recordamos con mucho amor y yo no soy la excepción. Recuerdo nuestro primer cumpleaños o primer día de escuela, así como cuando hacíamos postres en los cumpleaños de los abuelos, ahí mi madre sacó una sonrisa perversa pensando que había ganado pero lo que dije explotó todo. Siguiendo con los recuerdos no olvido cuando robabas en las tiendas los dulces, mentías para evitar castigos o aún mejor, cuando te revolcaste con mi prometida y tuviste 5 hijos, que ahora quiere nuestra madre que los cuide porque tu hijo se volvió alcohólico y los otros unos mocosos que mamá no soporta, mi madre se congeló y me quería detener pero mis tíos no la dejaron y terminé el discurso agradeciéndole lo que hizo por mí porque ahora era feliz en Ucrania con mi esposa e hijas, así que, gracias por todo hermanito, le dejé una flor en la sepultura y me fui del cementerio con mi esposa e hijas. Horas más tarde la familia estaba dividida entre lo que apoyaron mis discursos y los que dicen que fui demasiado lejos, que insulte a unos muertos por rencor y sí, la verdad que tengo pero porque mi madre lo formó, quiso que a menos de 3 meses de todo aceptara la realidad. Cuando me fui a Alemania solo me sacaba en la cara el matrimonio de mi hermano con mi ex prometida y para peor hizo que mi papá se perdiera el día más importante de mi vida solo porque su hijo de oro no iba a asistir, culpo a mí, esposa del hombre que me convertí y mi esposa se enfureció diciendo que ella era quien formó este tenso momento familiar. La familia de Anastasio vino días después porque para ellos era necesario cerrar el capítulo y no podía estar más de acuerdo. Mi suegro fue un soldado soviético que lo que más odiaba era bromas y traición y dijo que si esta era una guerra él la lideraba, a lo que en conjunto fuimos a la casa donde estaba la comida familia, el ambiente se sentía tenso, pero debía dar la cara, porque mi madre ya estaba sobrepasando límites, no solo con abrirme heridas que me costó cerrar, sino con también manipular a mis hijas y decirle a la panza de mi esposa el pequeño Simón porque sí, estoy esperando un hijo hombre aunque lo llamaré Andrei, el abuelo de Anastasio que se aportó a mi vida, dando todo cuando nadie daba un centavo por mí, pero bueno, llegó la hora de confrontar los últimos 20 años de mi vida en la casa y llegue. Aclaraciones hola a todos, han pasado menos de 24 horas de que publique aquí la situación familiar que estoy atravesando, donde mi madre me exige que cuide de los hijos de mi difunto hermano Simón cuando sabe que por nuestra historia no lo haré, aquí vengo simplemente a responder ciertas cosas.
Cabe aclarar que si bien hablo español no entiendo mucho los conceptos mexicanos ya que no lo soy y escribí aquí para desahogarme ya que otro subreddit me pide eso de antigüedad. Aquí vamos. Varios preguntan de cómo surgió ese favoritismo de mi madre para Simon. La respuesta es que cuando teníamos 8 años mi hermano sufrió un accidente que casi le costó la vida. Fueron meses duros donde apenas podía dormir porque quería lo mejor para mi hermano mientras él estaba internado. Pero a volver a casa mi madre lo empezó a sobreproteger y consentir, olvidándose que tenía un hijo igual de importante. Podría mencionar las fiestas de cumpleaños donde se hacían con temáticas de Simon, o nuestra graduación de secundaria donde a él le regaló un auto nuevo y a mí apenas un chocolate de $5, y podría seguir. Por su parte mi padre siempre fue más parejo porque él sí recordaba tener 2 hijos y él siempre me daba todo y a él lo agradezco. Cuando preguntan cómo salí con Anastasio justificando que era poco ético que una psicóloga saliera con su cliente, les explico que a principio ella pensaba como ustedes, me rechazaba las citas y regalos y decía que nuestra relación solo fuera profesional aunque un día olvide mi chaleco en su consulta y ella salió a buscarme. Afortunadamente me vio en un café apenas 2 calles y al verla le invité a tomar un café, y empezó a surgir nuestra relación. Vimos que teníamos mucho en común pero se vino otro problema para nosotros porque cuando llegué a Ucrania su familia tampoco le agradaba la idea debido a que era cliente de la consulta de ella y como era americano pensaban que era soberbio y esas cosas. Incluso cuando salimos con su familia por primera decidieron comprarme un McDonald's porque pensaban que no me gustaría su comida local pero dije que probaría todo con tal de ser feliz con Anastasio. Ahora tenemos 3 hijas y esperando nuestro 4 hijo y son felices y les alegra que sea esposo de su hija. En cuanto a comunicación mi idioma original es el inglés aunque aprendí un poco en mi estancia en Europa, ser portugués, neerlandés, francés, alemán, ruso y ucraniano así como español, por lo que me es fácil comunicarme con ustedes, aunque cuesta entender los conceptos, breas y mamada. La verdad no sé qué significa cuando hablan de por qué no bloqueo a mi madre. Quiero que sepan que por mí la alejo de mi vida pero al hablar con mi padre ella sabe de mi actualidad porque para cortar todo contacto implicaría dejar el contacto a mi padre y eso no quiero. El gran hombre que soy es gracias a él. Fue él quien trató negar la unión de Sara y Simon. Él me enviaba dinero para que no estuviera tan mal en Alemania. Él conoce a mis nietas y ellas aman con todo el corazón a su abuelo. También tocaron el tema de que mis sobrinos no tienen la culpa de lo que hicieran Simon y Sara e incluso algún par dijo que no me costaba recibirlos y quiero que sepan que sí, sé que no tienen la culpa pero cuando trato pensar eso recuerdo solo los años de humillación que me tocó pasar, incluso para peor 2 de sus hijos son idénticos a ellos y para peor les pusieron como ellos, Simon Jr. y Sara Jr., y no pretendo llevarlos al país de mi esposa porque ellos no quieren dejar USA porque siempre han sido de ahí. Por otra parte no pretendo llevar a mis hijas eternamente a Norteamérica, su vida la tienen allá en Ucrania donde han crecido y son felices. Para finalizar entiendo que varios me digan que suena fake, y bueno, no me calentaré la cabeza explicando a cada uno el dolor que sentí, el sufrimiento que pase, cuando me trate de desvivirme o decir más traumas para que me crean. Además viendo más historias similares varios piensan que son falsas así que no pretendo seguir leyendo esos comentarios. Para finalizar solo puedo decir que Anastasio y yo estamos cansados porque mi madre la ha pasado manipulando a mis hijas y los hijos de Simon para poner más tenso el ambiente familiar. No sé en su sano juicio si pensó que meter a niños de menos de 15 años en una discusión familiar de más de 20 años era buena idea. Gracias por sus mensajes de apoyo, son los mejores. Al entrar a la casa la tensión se notaba en el ambiente. Mi madre estaba con sus nietos cuando de repente me vio pasar y se quedó silenciosa al ver y me preguntó qué hacía en su casa y le recordé que al ser la casa familiar podía estar allí, lo que desató más su furia y me dijo que después de los dichos con Simon en el cementerio ya no era parte de su familia. Me haría ahí irónicamente recordando que ella llevaba meses insistiendo en la idea que cuide a sus nietos y llame a mi hijo Simon a lo que menciono que debido a la familia sería bonito, a lo que mencione que esa hipocresía de familia no lo era, que mi familia eran los padres y tíos de Anastasio que siempre me dieron mucho cariño. Por otra parte conforme pasaron los minutos me empezó ella a preguntar cuándo se mudarían sus nietos, dónde estudiarían y solo quedé en shock. Anastasio recién habló diciendo que se negaba rotundamente a vivir con sus sobrinos en la casa y que las únicas niñas que cuidábamos
Son nuestras hijas y el bebé que esperamos y mi madre en oportunidad de provocarme una vez más mencionó que estaba ansiosa de conocer al pequeño Simón a lo que ya casi por explotar le dije que no iba a llamarlo Simón, sino que Andrei en honor al abuelo de mi esposa lo cual mi madre gritó que era un resentido solo porque Sara prefirió antes de mí. En ese momento exploté de furia y dije que menos mal esa zorra no me había elegido a mí y que menos mal estaba muerta porque ahí podrían revolcarse desde la tumba hasta el más allá ellos, ahí sí no niego que me pase de la línea, porque incluso la familia de Anastasio y mis hijas me vieron de mala manera tras mis dichos, mientras mi mamá lloraba por lo que dije la hija de Simón, Sara J.R. se levantó de su silla y me pegó una gran cachetada diciéndome que era un monstruo por hablar cosas malas de sus padres. Alina en su intento de defenderme le tomó el pelo y empezaron a pelear donde incluso mi padre tuvo que intervenir porque era demasiado. Los siguientes días eran más tensos que el anterior y se hacían eternos, el hecho de recordar cada herida del pasado y que mi madre en vez de tratar mantener la paz la abriera aún más era la verdad doloroso. Para peor ella llamaba llorando a mis hijas todos los días diciéndoles que si yo dejara el rencor de lado, esta familia seguiría unida y firme porque siempre quiso lo mejor para sus dos hijos. Me parece muy curioso que toque el tema de mencionar que tiene dos hijos, donde prácticamente desde mis 9 años me dejo de lado mientras que a Simón lo convirtió en un niño intocable donde ni siquiera podría hacerle una broma porque sino el peor de los castigos se me esperaba. Antes que empeorara todo le conté la historia a mis hijas las cuales quedaron en shock todo lo hecho por sus tíos y su abuela en el pasado. Por su parte mi padre me dijo que si bien ando furioso, quizás fui demasiado lejos por decir eso en frente de sus nietos pequeños, solamente le pedí disculpas porque sé bien que por su salud no puede hacer mucho. Solamente espero diré que todo esto ocurrió en diciembre pasado. Ahora estamos esperando con ansias el nacimiento de nuestro hijo Andrei y lo antes posible volver a Europa porque solo quiero estar allá con mi verdadera familia. Hola a todos, vuelto tras contar la traición de mi ex prometida con mi hermano hace más de 20 años y como mi madre ha dedicado ese tiempo para causarme más dolor, manipularme y todo aquello, pues bueno vengo a decirles de pésimos acontecimientos estos últimos días desde que subí algo por última vez. Para empezar, mi padre ha fallecido. Poco después de su cumpleaños número 78 recayó de su enfermedad y lamentablemente no resistió más y se fue el 14 de enero, el hombre que por más de 2 décadas me apoyó, me dio su apoyo a distancia y sobre todo, el hombre que me crió y me formó para ser quien soy hoy ya no está conmigo. No pude contener las lágrimas al saber que cerró sus ojos lamentablemente no pude asistir a su funeral ya que en el velorio cuando traté de despedirme con mis hijas, mi madre se volvió histérica y dijo que por mi culpa mi papá se ha ido. Para peor descubrió algo que si bien es inofensivo, a ella la enfureció. Básicamente se enteró que mi padre tuvo viajes continuos a Europa simplemente para visitarme a mis hijas y a mí. Por varios años dijo que pensaba que mi padre la engañaba pero al enterarse la razón de sus viajes dijo que prefería 1000 veces que él le hubiese sido infiel. Tras su entierro tuvimos que reencontrarnos para el testamento de mi padre, el cual dejaba casi todas sus propiedades y dinero a mi madre y a mí, aunque para ella le parecía injusto no había nada que pudiera hacer. Lamentablemente al ver que no me podía provocar decidió provocar a mi esposa discutiendo, acusando de haberme lavado el cerebro y sobre todo, acusando de infidelidad diciendo que mis hijas no son mías. Todo esto acumulado a lo que se venía de antes le provocó contracciones y tuvieron que llevarla urgentemente al hospital donde horas después, nació mi hijo, con 32 semanas de embarazo. Mi mujer dio a luz. Lamentablemente Andrei se encuentra internado ya que nació con falta de glóbulos rojos. Por otra parte mi madre sigue molestándome culpándome de este caos familiar. Incluso siguiéndome al registro de mi hijo insistiendo que le pusiera Simón en honor a mi hermano, sus ruegos fueron ignorados y al final mi hijo se llama Andrei James, James se llamaba mi padre. Una vez supo empezó a gritarme frente a todos diciéndome resentido y culpable cuando en un momento de furia decidí gritarle y recordarle todo lo que me hizo en los últimos 23 años. Lamentablemente mi madre como es buena atacando también es buena para fingir ser la víctima y salió llorando del lugar. Mientras todos me miraban con cara de odio, literal todos me veían con cara de ¿en serio le gritaste a una anciana de 68 años? ¿Se puede ser más miserable? Simplemente me fui y estuve estos días en casa con mis hijas sin saber que mientras trataba de calmarlas por el estado de su hermanito mi madre en el hospital solo iba a insultar a Anastasio diciéndole cosas hirientes que le hacían mal.
Incluso decía que Andrei era demasiado blanco para ser mi hijo. Tras esto mi esposa decidió hacerle un ADN a mis 4 hijos y resultaron ser todos míos. Mi madre tras eso decidió acusar de fraude y hacer en un laboratorio distinto los exámenes, volvieron a salir el mismo resultado, todos míos, y bueno, simplemente se dedica a molestar y diciéndome que se me acaba el tiempo para alojar a sus nietos en mi casa. Yo sigo firme en mi decisión, no voy a recibirlos porque no quiero y no podría cuidar 9 niños cuando ya tengo a 4. Ayer tuve una visita inesperada, el hermano de Sara, mi excuñado Javier, con quien me lleve muy bien. Llegó a eso del mediodía con su pareja e hijos, Juan, que tiene 16, y Valentina, que tiene 13, estuvimos todo el día hablando, poniéndonos al día sobre estos últimos 20 años. Me contó detalles familiares que nunca supe, que me hizo preocupar. Mencionó que Derek, el hijo mayor de Simon y Sara, trató de hacerle cosas a Valentina en el pasado, y cuando lo mencionó con Sara él lo acusó de sobreprotector y paranoico, a lo que se distanció de ella en sus últimos años. Por ahora está alejando cerca de mi hotel y la verdad es bastante alegre saber que tengo alguien con quien hablar y que me apoye. De paso, los padres de Sara me llamaron para pedir perdón y ofrecerme apoyo en todo este proceso que ha sido bastante incómodo. Ver a mis hijas con los hijos de Javier me hace sentir bien al ver que ellas no están solas en la situación familiar. Juan y Alina se divierten mucho. Mientras tanto, los hijos de Simon están con mi madre pasando la pérdida de mi padre y culpándome. No sé si vuelva a subir algo. Quizás suba algo en una semana, un año o quizás nunca más, no lo sé, pero les pregunto, ¿soy un desgraciado por negarme a cuidar los hijos de mi hermano Simon y su esposa Sara cuando vienen de un matrimonio que empezó con destruirme y contar con apoyo incondicional de mi madre monstruosa final?